Reinterpretar, un espacio para ampliar puntos de vista. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reinterpretar. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial en la ciudad de Nueva York y pues en todas las ciudades en las que ustedes estén. Estoy con Juan Serra, de Bariloche, argentino, activista por la ocupación del espacio público y por el uso de la bicicleta. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanita Murcia? Muy bien, gracias. Juan, hablemos un poco como de tu activismo, porque yo sé que a ti te gusta no solamente promover el buen uso del espacio público, pero también montas bici y estás como muy involved en todas las causas que tienen que ver con esto del espacio público. Hablemos un poco de cómo empezaste en el activismo. Sí, a fines del 2020, todavía estábamos en pandemia, me mudé para Bushwick y quería hacer algo con la comunidad, quería integrarme mejor. Y básicamente busqué en Google voluntariados diferentes y el tema del tránsito, de las calles seguras es algo que siempre me interesó toda la vida. Em, ¿Por alguna y razón en particular? Ah, no te sabría decir. Es algo que, no sé, siempre estuvo en mi mente desde que estaba en Argentina. Pero encontré googleando esta organización que se llama Transportation Alternatives Ajá. y vi que tenían como un capítulo, lo que ellos llaman como un grupo en North Brooklyn. Y como vivo en Bushwick, que es en North Brooklyn, nada, me sumé a una de sus reuniones que como era pandemia era todo virtual. Ujú. Y nada, me interesó, al principio no entendía nada, pero poco a poco me fui involucrando más y así empecé con el activismo. Bueno, has hecho, digamos, con este grupo en el que estás también muchas cosas por la ciudad, pero quiero que hablemos como paso a paso. Empezaste con el activismo, pero también hacer de tu día a día el uso de la bicicleta. ¿Cómo fue como esa transición? Porque pues para los que no sepan, obviamente en Nueva York uno se mueve en con transporte público, muy pocos tenemos carro, lo digo yo no sé conducir, pero como dependemos mucho del espacio público, pero también hay personas que buscan otras alternativas de transporte como la bicicleta. Con eso hay muchos problemas, no solamente el tema de seguridad, pero pues en el tema de las vías. Háblame un poco como de cómo hiciste la transición para el uso de la bicicleta. Eh, sí, como vos bien dijiste, en Nueva York la mayoría de la gente no tiene carro, no tiene auto. Ujú. Lo cual lo hace una ciudad muy especial a comparación con el resto de Estados Unidos. Y es mucho más eficiente moverse en otros medios de transporte alternativos en la ciudad que no sean el carro. Uno de esos medios que encontré fue la bicicleta, porque de pronto me vi... eh, antes de eso tengo como un vehículo de micromovilidad que se le llama, que es un uniciclo eléctrico, y empecé por ahí, por ese lado, y después con la bicicleta. Pero lo que me di cuenta, y con el servicio de City Bike, etcétera, es que era la manera más eficiente de moverse por la ciudad. Si quería ir de un punto A a un punto B, y no tenía, por ejemplo, un subway, un metro para ir directamente ahí o un bus que fuera eficiente, la bicicleta era el mejor método, el más rápido, el más efectivo. Y así es como empecé, moviéndome No con eso. solamente en efectividad, pero también tú me has hablado que el uso de la bicicleta también te ha ayudado mentalmente, o sea, el ride Mm, es completamente distinto. Háblame totalmente. un poco como de eso, como que también existen otras motivaciones para usar la bicicleta más allá de la efectividad, porque en un trayecto en subway que te demoras 1 hora en bicicleta lo puedes reducir a 30 minutos. Sí, Y incluso menos. sí, depende de los Incluso menos, barrios, pero incluso sí. menos, sí, sí, sí. Háblame un poco también como de esos perks de andar en bicicleta más allá de la efectividad del tiempo. Totalmente, sí. Cuando uno va con la bicicleta o con un medio de micromovilidad por la ciudad, lo que hace es ir descubriendo la ciudad. No solamente, como mencionaba antes, es efectivo por un tema del tiempo, pero también es una cuestión de descubrir nuevos lugares, de pasar, de ver cómo la gente. Y una vez que uno sale de esa caja de metal, experimenta la ciudad de una forma Caja de totalmente metal, ¿te distinta. refieres a los autos, al Sí, subway? sí, sí, mayormente a los autos.
hay una gran, digamos, corriente en este país donde hay mucha dependencia en los autos y la gente, al estar como encerrada en esa caja de metal, no experimenta las cosas de afuera. Y puede verse que con poca empatía digamos, o perderse de cosas por descubrir, etcétera, etcétera. Y como mencionabas antes, utilizar la bicicleta para hacer los recorridos genera todas esas cosas, genera ver a las personas muy cerca, ver nuevos negocios, ver nuevos lugares, ver cosas que se van transformando. Y también comunidad. Totalmente, sí, de una, es súper importante. Porque uno va en la bicicleta y puede mirar a la otra persona, hablar cuando está detenido en semáforo, etcétera. Es súper distinto. Y además vas contribuyendo también al medio ambiente, en teoría, porque vamos a hacer como la transición un poco como al siguiente tema que yo quiero tocar, y es que de pronto para las personas que no viven acá en Nueva York, o las personas que de pronto a veces uno no tiene como el tema de movilidad tan en su cabeza porque pues coge la misma línea de subway todos los días y no se cuestiona sobre eso. ¿Cómo está Nueva York en el tema de movilidad? Tú que lo andas en bicicleta, ¿qué podrías decir en este momento en general? Y un poco ya nos vamos más específico como al tema que queremos tocar también, de temas de contaminación, de mal uso del espacio público. ¿Cómo está Nueva York? Nueva York es la mejor ciudad dentro de este país, dentro de Estados Unidos, para el tema de alternativas de movilidad, ¿no? O sea, tenemos la mayor red de trenes del país, hay la mayor cantidad de gente, en densidad de gente, es la ciudad más grande, etcétera, etcétera. En ese sentido es lo mejor del país, pero eso no significa que sea bueno a nivel mundial. Por ejemplo. Claro. Si lo empezamos a comparar con ciudades de Europa o Asia, o inclusive mismo a veces en ciudades en Sudamérica, faltan un montón de cosas la lástima de todo esto es que podría ser mejor. No es que decís, bueno, es muy difícil cambiar las cosas. No, solo con voluntad política se podrían cambiar un montón de cosas. El ejemplo más claro es París, que es un ejemplo que los activistas seguimos muy de cerca, que desde el 2020 París ha implementado igual lo venía haciendo de antes, pero una gran cantidad de cambios, enorme cantidad de cambios, primero al principio temporales, con barreras solamente con conos, por ejemplo. Pero después, cuando vieron que funcionaba, lo hicieron todo más permanente. Y ha cambiado radicalmente la forma en cómo la gente experimenta la ciudad y cómo se mueve en la ciudad. Creo que Nueva York está bien, o sea, la calificación le pondría un C. Okay. Sí, está bien, pero podría ser muchísimo, muchísimo mejor. ¿Qué nos faltaría, por ejemplo? Tantas cosas. De vuelta, es la mejor del país, pero faltarían un montón de cosas. Y hablemos un poco como del espacio en el que te mueves tú, porque para no hacerlo como tan amplio, digamos en Brooklyn, donde te mueves tú, como que tú dices, sales todos los días, haces tu recorrido y dices, bueno, sería genial que... Sí, más que nada las bicisendas que sean protegidas. Ese es el número uno. Infinidad de gente con que hablo me dice, sí, a mí me encantaría andar en bicicleta, pero no me siento seguro. Infinidad de gente, yo. No, pero un montón de gente. Ayer mismo estaba en una reunión y me decían, no, la verdad no nos sentimos seguros para andar en bicicleta. Es una pareja que vive en Astoria y quería venir, o sea, y vinieron para Greenpoint, pero... y principalmente la gente no se anima por dos cuestiones. Una es el tema de la seguridad, donde las bicisendas, la mayoría no son protegidas y no van por lugares donde están protegidos. Y el segundo es el tema de el parking de bicicletas también. Eso, al no haber un lugar donde uno pone la bicicleta, mucha gente decide no utilizarla. Pero el número uno es sí, el tema de las viviendas protegidas. Si hubiera las mismas que hay hoy, pero con protección permanente, sería una cosa muy distinta. Sí, yo por lo menos personalmente, una de las razones por las cuales no me atrevo mucho a usar la bicicleta es precisamente porque me aterran los carros y me aterra todo eso porque...
todo lo que uno lee y bueno, yo me obsesiono con esos temas y prefiero como no y voy tranquila en mi tren, etcétera, pero soy parte de ese grupo que dices que no se atreve un poco a utilizar la Sí, bicicleta. y no es una cuestión de bicicleta contra tren, ¿no? Sino más bien darle alternativas a la gente para que pueda andar o ir a los lugares donde sea. En un montón de lugares donde el tren no va Sí. y la gente lamentablemente o tiene que tomarse un Uber, un Lyft o lo que sea y nada, contribuye al tráfico en la ciudad todas Que hay esas muchos de esos actividades. sitios acá en Nueva York, ¿no? Como esos sitios donde no hay como un lugar accesible hacia el tren, ¿no? Nosotros estamos Total. muy acostumbrados a tener un poco el tren al lado, varios de nosotros, pero hay lugares donde no, y la gente tiene que esperar 300 horas por un bus para que llegue y del bus al tren y del tren a su trabajo y además caminar. Ujú. O sea, hay muchos sitios acá en Nueva York que a veces uno se impresiona y dice, claro, hay gente que se demora muchísimo en sus trayectos de casa al trabajo, de la casa bueno, en fin. Hablemos un poco también como de un tema que últimamente yo sé que te apasionó mucho y no solamente porque eres una activista relacionada con este tema, sino porque piensas mucho en el impacto que tiene el uso del auto en la ciudad. Recientemente, no por decisión de la gobernadora de Nueva York, no se implementó el congestion pricing. ¿Me puedes hablar qué es el congestion pricing y poner a la gente en contexto y qué pasó? Sí, congestion pricing es un plan que se viene... La primera vez que se mencionó el plan fue hace, no sé, 20 años, un montón. Pero realmente se empezó a trabajar en serio después del 2017, o 2016, cuando lo que se llamaba el Summer of Hell, que básicamente un montón hubo un montón de problemas en el subway y un montón de problemas en el transporte en general. ¿Qué es el congestion pricing? El congestion pricing no es más ni menos que cuando Un cruzas el puente. peaje. Peaje, esa es la palabra. Peaje. Peaje. Es básicamente un peaje que se le cobra a todos los autos y camiones que ingresen a Manhattan abajo de la calle 60. Y que se iba a implementar ahora mañana. Mañana iba a empezar. Junio 30 para los que están oyendo este podcast más adelante. Sí, en junio 30 se supone que iba a empezar. Y no es solamente un plan, sino es ley. O sea, es una ley que se votó y el Senado del Estado de Nueva York la aprobó, etcétera, Ajá. etcétera. Y se votó y se aprobó después de 2 años de estudios. Hubo estudios a nivel federal donde se analizó una infinidad de datos, desde cuáles eran las consecuencias, si se hacía esto, se iba a generar más tráfico en X lado. Se analizó inclusive hasta el impacto que iba a tener en los suburbios de Filadelfia, o sea, hasta ese impacto tuvo. Y después de todos esos análisis que los hizo el gobierno federal, junto con el MTA, que es la organización que maneja el transporte en todo el estado de Nueva York, o la región metropolitana de la ciudad, se aprobó, inclusive la gobernadora habló muy entusiasmamente hace unos meses, Ajá. inclusive, acerca del tema y todo, y decidió hace 2 semanas, sin avisarle absolutamente a nadie, porque inclusive sus colaboradores políticos estaban sumamente sorprendidos de eso, a través de un video Sí, fue pregrabado. como de la noche a la mañana. Quiero Sí. volverme un poquito antes de eso. Estos estudios que confirmaban, ¿no? Un poco para la gente que no No, conoce. confirmaban que con este peaje no iba a afectar grandemente a las zonas afuera de la calle 60 de para abajo y que se iba a reducir el tráfico en Manhattan alrededor de un 17% más o menos. Ujú. Y además se iba a juntar dinero que solamente se podía usar exclusivamente para mejorar el transporte. Entre otras cosas, mejorar el transporte significa no solo mejorar los trenes, sino
hacer las estaciones de subte que sean accesibles, por ejemplo, gente con discapacidades físicas que pueda ingresar, o que tengan ascensores, etc. Desde hacer los buses eléctricos, inclusive hasta generar el Second Avenue Subway, que es extender la línea Q a Harlem, a 125, que es tan necesitada. Así que un montón de planes que tenía la MTA planeado. Y esto iba a beneficiar a un grupo de personas específico, que son las personas que creo que es la que estábamos hablando un poco antes, que se demoran mucho en llegar a sus trabajos. Esto iba a mejorar a las 9 millones de personas de la ciudad, Okay. básicamente. Porque, ¿qué sucede? Con menos tráfico, los que realmente necesitan en auto tienen menos tráfico, Van a llegan llegar más rápido. Los camiones que necesitan poner sus mercaderías lo van a hacer más rápido también. La gente va a disfrutar de menos polución, con menos asma. Hay lugares en Manhattan y en el Bronx que crecen niños con asma y el rate es enorme. Y iba a mejorar el transporte porque, por ejemplo, hay un montón de líneas de subterráneos en Nueva York que todavía tienen el sistema de señalización de los años 20, de 1920. Con lo cual, cada vez que un subterráneo llega tarde o se atrasa o lo que sea, eso es por un tema de señales, porque no pueden hacerlo a tiempo. Cuando la gobernadora se echó para atrás en el plan, ella dijo pues que estaba apelando a que todavía estábamos en una crisis después de COVID, una crisis económica, y que pues la gente de pronto no tenía como la solvencia económica para pagar esa tarifa, que era, si no estoy mal, este peaje de $15. Sí, para los autos, sí. Para los autos, $15. ¿Cuál es la respuesta de ustedes, que obviamente son expertos en este tema, que han visto como los estudios, todo lo que ha pasado, que pues ayudaron como a promover esto? ¿Cuál es la respuesta de ustedes a eso? No es una respuesta, no es otra, pero lo que dijo la gobernadora es fácilmente demostrable que es falso. Además de que ese argumento lo vienen haciendo personas hace años y siempre se demostró que era absolutamente falso. La cantidad está demostrado por números que las personas que tienen o que poseen carro son mucho más solventes económicamente que las que no tienen carro, empezando por ahí. Y segundo, las personas que ganan menos de cierto dinero, creo que es menos de $50,000 al año o algo por el estilo, se les iba a compensar con los taxes estos peajes que iban a ingresar. Con eso dejaba que aproximadamente menos de 1.500 personas en Manhattan eran los que quizás podían tener algún tema del riesgo. O sea, 1.500 personas afectando a 9 millones. Claro. Es un poco en desbalance. Y de vuelta, lo que dijo la gobernadora es absolutamente falso. Toda la gente que $15 no va a afectar a ninguno de los que actualmente ingresan y tienen que ingresar con sus carros. Y si afectara, es simplemente el sentido de la ley, que abandonen el carro y tomen transporte público. O sea, la ley está hecha para eso. Claro. O si me afecta, me voy a tomar el tren en vez de ir en carro. Esa es toda la idea de la ley. Claro. Digamos, reducir la entrada de autos. Claro. ¿Qué sigue ahora? Porque pues parece que estamos ahorita en un stand-by. ¿Qué viene ahora? ¿En qué conversaciones has estado tú, que tengamos una noción como de lo que viene ahora? Hay el comptroller de la ciudad de Nueva York, que Brad Lander, junto con un montón de otra gente, están preparando básicamente un juicio contra la gobernadora o el estado de Nueva York, no sé exactamente contra quién, porque esta ley se tiene que cumplir. Básicamente porque es una ley. No es que el Poder Ejecutivo unilateralmente no puede decir, bueno, de pronto no implemento esta ley. Porque, o sea, si no, ¿qué sentido tiene la democracia, no? Entonces están preparando un juicio y se va a ver. Por lo pronto el MTA, que es una organización semi-gubernamental, se supone que es independiente, hizo todo lo que pudo hacer y no es que pueden implementar esto por su cuenta. Lo que necesitan son dos cosas. Una de ellas es una firma del Estado federal, o sea, a nivel federal, que tiene que venir.
y cuando está esa aprobación, ellos pueden empezar. Pero el tema es que el Estado federal no quiere dar esa firma porque dice que la gobernadora le suspendió o algo por el estilo. Hay todo un tema legal en el medio, así que todavía tengo mis esperanzas de que no todo está perdido, de que se puede reactivar este programa de una vez. Así que nada, en estos días está por verse. Vamos a ver qué es lo que pasa mañana y en estos siguientes días con eso. Pero realmente si no se implementa sería una pérdida súper importante, un setback de años, que Claro, hace como un años, retroceso, sí. que nos pone además como atrás de un poco de lo que estábamos hablando al inicio, que era como si comparas a Nueva York con otras ciudades que han implementado esto parecido, ¿no? Y ha sido exitoso en ese sentido. Sí, en Londres, en Estocolmo y en otras ciudades, este programa, una de las excusas de la gobernadora es que nadie quiere este programa, que no es popular, etcétera, etcétera. En todas esas ciudades tampoco era popular. Nadie lo quería. O sea Nadie le obviamente gustaba nadie va a decir pagar. quiero pagar voluntariamente. O sea, eso parte de lo obvio, pero también estamos hablando de un contexto donde pues estamos en una situación donde eso no sé si la palabra correcta sería como una inversión al futuro. Sí, exactamente. Y cuando se implementaron los programas en esas ciudades, nadie le gustaba, pero a los meses todo el mundo lo empezó a apoyar porque vio los beneficios enseguida. Y justamente estamos en una emergencia climatológica, estamos en una emergencia en un montón de cosas en Nueva York y no nos podemos dar el lujo de no implementar un programa como este. Que va a beneficiar al medio ambiente. Porque además de todos estos beneficios que estamos diciendo, de menos tráfico, mejorar el medio ambiente, etcétera, hay un montón de beneficios monetarios para el MTA. Y hay un problema muy grande que el MTA ya había programado en lo que se llama Plan Capital de mejoras, un dinero que ahora de pronto se vio que no lo tiene. ¿Y qué se va a suceder? En los subsiguientes meses, todo lo que va a suceder es que se van a empezar a romper las cosas, se va a deteriorar el subte, etcétera, etcétera, y no va a haber dinero para arreglarlo, básicamente, porque esperaban todo este dinero que iba a venir por ese programa. Lo cual es gravísimo porque afecta de vuelta a toda la economía. Realmente no tiene sentido la excusa que dio la gobernadora, Sí, porque no. el tema de esto, también salió una nota del New York Times de que iba a afectar a por lo menos 100.000 trabajos económicamente en la ciudad de Nueva York. Realmente es un desastre. Y no solamente la ciudad, sino también un montón de ciudades estaban viendo Nueva York, un montón de ciudades en Estados Unidos estaban viendo Nueva York cuando implementa este programa, porque si es exitoso acá, lo iban a implementar ellos también. Y claro. eso es algo... Claro, ya el retroceso pues sienta un precedente que no es muy sano para las otras ciudades que quieran implementar planes de movilidad. Quiero hacer como un poquito hincapié porque claro, tú oyes esto y pues si una persona que no tiene el contexto dice, bueno, pues la salvadora, la gobernadora que quiere que los neoyorquinos no gasten su plata, etcétera, etcétera. Pero también mucha gente que de pronto desconoce el contexto dice como, bueno, yo no quiero pagar porque tiene que ser la persona, digamos en este caso la persona que va en su auto el que tendría que pagar, ¿no? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque usando el auto no estás realmente pagando el costo que significa usar el auto en la ciudad. ¿Cuál es ese costo? El costo que afecta primero en retrasar a todo el resto, porque cuando uno genera tráfico retrasa todo, retrasa la economía. Después el costo que estás implementando con el tema de la polución, estás enfermando gente, eso tiene un costo médico, también costo que no estás pagando. Un montón de costos, el tema de las calles, todo está totalmente subsidiado por el gobierno, es un costo que no está pagando. Hay un montón de costos que la gente ni piensa cuando maneja un auto que está implementando sobre el resto de las personas. ¿Y por qué yo, que no tengo auto, no manejo, tengo que pagar todos esos costos por vos? Claro. Es totalmente injusto. Claro, es muy difícil, no sé, tú que has estado en contacto obviamente con este tema mucho tiempo el tema es muy difícil como hacer esa transición de la responsabilidad individual a la responsabilidad colectiva, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo la necesidad de movilizarme, pues yo voy a usar mi carro, como que, ¿qué crees tú que nos hace falta como para hacer como un poquito como esa conciencia y esa transición, un poco de pensar como, bueno, yo no voy a pagar porque yo sé que pagar, a decir, ahora yo soy el responsable de que todo se está contaminando, yo soy el responsable de que hay tráfico? No es que uno sea el responsable, pero
una de las pocas formas de que la gente pueda entender de que algo cuesta es cuando tiene que pagarlo de su bolsillo. Acá, ok. Y esta es una manera muy obvia de hacerlo. Y hablando un poco como del tema de la cultura del auto que tenemos todos como tan internalizada, especialmente, no sé si la cultura latina en especial también, bueno, yo sé que lo tenemos internalizado. ¿Cuál sería, por ejemplo, si yo quiero hacer como, voy a decir como, bueno, ok, quiero dejar de usar un poquito más mi auto y quiero como utilizar un medio de transporte alternativo? ¿Cuál sería como esos pasos que una persona podría hacer? ¿Qué se tendría que preguntar? ¿Qué tendría que tener a la mano? Sí, depende muchísimo de uno donde viva, ¿no? Claro. Lamentablemente en este país hay un montón de ciudades y lugares donde son muy autodependientes y la gente, aunque quiera y que tenga toda la buena voluntad, es Sí. imposible. ¿Por qué? Porque está diseñada las calles como autopistas, calles enormes o no tiene accesos o no, ni siquiera tiene transporte público, etcétera. Entonces, por empezar, a veces de vuelta, la gente pone muy buena voluntad, pero es imposible. Si uno vive, en cambio, en un lugar que hay un poco más de estas facilidades, sí, preguntarse eso, lo que vos acabas de decir, ¿cómo puedo utilizar un poco menos el auto? Bueno, acá hay un montón de gente que en las cercanías no de la ciudad mismo, pero alrededores, etcétera, que en lugar de tener dos autos, lo que hicieron es vendieron uno de esos autos y compraron una bicicleta, un cargo bike. Porque obviamente no pueden desechar totalmente el auto. ¿Qué sucede? Con esa bicicleta, un montón o de madres o padres buscando a los niños a la escuela, Claro. o van al supermercado y pueden hacer las compras y los ponen en el cargo Claro, tal vez bike. no voy a todo con el auto, pero voy a Exacto. ciertas cosas que digamos son estrictamente necesarias. Si también, por ejemplo, personas como yo, que no hemos salido mucho en bicicleta en la ciudad, quieren empezar como a intentar usar la bicicleta, ¿cuáles son como tú dirías como qué vías recomendarías? ¿Cuál sería como la recomendación para hacerlo? Sí, primero ir a alguno de los parques. Hay un montón de parques donde no pasa ningún auto y Ajá. empezar a practicar y familiarizarse porque si bien no hay autos, hay un montón de otra gente en bicicleta, hay gente Sí, cruzando, etcétera. Hasta que uno esté cómodo andando por esas calles. Después hay un montón de ciclovías protegidas que es mucho más sencillo andar. Por ejemplo, West Side Highway tiene la bicicleta la bicicenda más concurrida de todo el país y es súper linda mirando el Hudson River y todo. Y uno se siente muy seguro yendo no sé cuántas millas en bicicleta sin cruzarse con ningún auto. Y ya cuando uno se siente más seguro, ir de a poco en otras bicisendas protegidas y nada, básicamente tener un poco más de experiencia e ir animándose de a poquito. Reconozco que de vuelta un montón de cosas acá en la ciudad se ven como muy peligrosas porque no hay nada protegido, pero bueno, si uno... a ver, no voy a culpar a nadie si no se anima a andar, realmente, porque para eso estoy luchando, ¿no? Para que haya mucha más infraestructura que pueda darle a la gente para que pueda animarse más a andar. totalmente, sí, yo creo que es una gran invitación para que todos los que nos da un poquito de miedo nos animemos a andar en bicicleta y también a probar otros medios alternativos de transporte. También tú en todo este activismo también has sido uno de los promotores de las calles abiertas o las open streets acá en Nueva York. Cuéntame un poquito de eso y para las personas que no tienen un poco el contexto del 2020, la pandemia, algunos sitios en Nueva York se hicieron como se paró el tráfico y se hicieron como calles abiertas donde la gente puede usar el espacio público en ciertas zonas, específicamente en donde no hay tanto parque cerca. Así lo viví yo, pero cuéntame un poco más tú. Sí, básicamente eso. En medio de la pandemia, un montón de gente en distintos lugares y vecinos se reunieron y básicamente en ese momento, con la ayuda del Departamento de Transporte, el DOT, em, cerraron las calles para los autos y lo cual lo que hicieron fue tener espacios abiertos para que la gente pueda recrearse, correr, etcétera, etcétera. Como bien decías, gente que no estaba cerca de los parques. A medida que el tiempo fue pasando, todas esas iniciativas siempre fueron por voluntarios. La gente iba,
ponía las barreras, las sacaba, etcétera, todos los días, o las horas que se implementaban. Y algunas de ellas, por suerte, se implementaron permanente. La más famosa en Jackson Heights. La calle 34. La 34, sí, el Paseo Park, que sigue modificándose. En North Brooklyn hay varias, Berry Open Street, que es una que en Williamsburg que yo participé activamente, y otros lugares que lo que sucedió con la pandemia fue una activación para pensar las calles de una forma diferente, en que las calles podrían ser de vuelta propiedad de la gente, porque los autos no estuvieron toda la vida, los autos es una cosa bastante reciente, y si uno ve, digamos, filmaciones antiguas o fotos o lo que sea, la gente andaba por la calle, claro, por todos lados, y no era lo más común andar en auto. Es como un poco reclamar el espacio público, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Qué beneficios ha traído este tipo de, este plan de las Open Streets para la comunidad, para la gente, tú que has visto? Oh, un montón, desde beneficios físicos, de poder caminar más, hacer ejercicio, lo que sea, hasta un tema de comunidad, gente que se conoce con otra gente, que es muy importante tener ese tercer espacio que no se tenía. Digamos, no, uno iba o de la casa al trabajo y ya, y si interactuaba con gente o era o en un bar o un lugar específico. Las Open Streets se convirtieron como ese espacio, ese tercer espacio para poder interactuar con gente o ver, hacer eventos, etcétera, etcétera. Y fue un beneficio enorme. Pero de vuelta, todo esto fue hecho por voluntarios. El Departamento de Transporte ayudó en un montón de cosas, pero quizás a regañadientes. Hubo una transición de mayor acá y el nuevo mayor, la verdad que no es tan amigo de todos esos espacios que envuelven a la comunidad, entonces uno tiene que luchar y luchar más. Hay mucha gente que también está en community boards, que son estos espacios cuasi oficiales donde hay gente de un distrito y emiten comunicados y tienen cierta orden en ciertas cosas. Y es gente que, muy conservadora en el sentido de que no quieren que las cosas cambien. Hay que luchar con un montón de esas cosas y darles a entender. Pero lo mejor es que cuando se implementan, la gente lo disfruta y no quiere volver atrás. Entonces, claro. Claro, es maravilloso. Yo creo que todos lo vimos cuando estábamos en pandemia. Era como, se puede caminar por acá y lo puedo hacer como disfrutando un poco. Me puedo sentar, puedo como, no sé, sentarme a leer, incluso a trabajar. Yo me acuerdo, yo alcancé a trabajar en la 34 con mi computadora allá afuera. Y es un poco también como eso, un poco lo que decíamos, como reclamar los espacios que nos rodean, que no solamente sean ocupados o por vehículos o por otras situaciones en sí. Un poco como en estos años de activismo que te han servido a ti, un poco como para ti como persona, ¿qué te ha dado como este activismo? O sea, ¿qué te ha dado a ti personalmente este activismo? Primero conocer un montón de gente, un montón de gente que hoy en día son muy amigos, involucrarme en la comunidad, sentirme parte de la comunidad que estaba aportando algo y no simplemente viviendo en la ciudad. Y después, un montón de luchas, pero hay pequeñas satisfacciones que se fueron dando y uno ver los cambios, ¿no? Porque a veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo puedo generar cambio en las cosas que hago? Y siempre en la tele todo el mundo dicen, sí, votar. Sí, votar está muy bueno, pero a veces los cambios vienen actuando, ¿no? Y actuando a nivel local, a nivel microlocal, en tu barrio, en la calle, en tu distrito. Y ahí es donde se ven los grandes cambios, porque la gente a veces no participa y se queja ¿cuándo va a cambiar esto? Pero participando y viendo cómo uno, digamos, quiere ver reflejado, quiere vivir en un lugar que sea más ameno y todo, es cuando los cambios ocurren. Sí, muchos de nosotros después de ver las noticias somos como, bueno, que a mí me gustaría hacer algo, me gustaría aportar algo, pero a veces uno no conoce los canales. Y precisamente un poco como lo que estábamos hablando al principio, yo creo que
el tema del cambio climático es una preocupación constante para muchas personas y a veces uno no sabe qué hacer, ¿no? Un poco lo que tú me estás diciendo es muy bonito porque además es también como en medio de todo esto que, claro, tú dices como, es contra los carros, es por el espacio público, también es por el medio ambiente, ¿no? Total, sí. Y de pronto si me puedes hablar, ya un poco para cerrar, ¿cuál es el impacto medioambiental que tiene el uso excesivo del auto que estamos viviendo hoy en día y sobre todo acá en la ciudad de Nueva York? Sí, en la ciudad, lo más loco es que, de vuelta, si hay una ciudad en Estados Unidos donde se puede vivir sin el auto, es en Nueva York. Entonces, por eso duele tanto a veces que la gente insista en utilizar el auto. Y el impacto negativo lo vemos todos los días cuando hay alerta digamos, del aire, sí, de la mala calidad del aire. Mala calidad del aire, y el tema del ruido, de cuando uno va caminando, el tema de no llegar de uno se toma el bus y no llegar al tiempo. Uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el cambio climático? Un montón de cosas, porque todo ese tráfico que genera, va afectando un montón de otras cosas que están encadenadas y que son terribles. El tema, por ejemplo, de las calles. Hay tantas calles. Si se pudieran utilizar a muchas de esas calles, por ejemplo, para cortarlas y reclamar el espacio del tema de poner árboles o poner fuentes para juntar agua. Hay un tema muy que vamos a sufrir mucho con el tema de las inundaciones, sí, sobre todo en esta ciudad. ¿Y por qué? Porque el pavimento no deja permear el agua. Uh-huh. Entonces, si se construye de cierta forma para que el agua se pueda juntar y acumular en esos lugares, eso contribuye nada más. Pero claro, hay tantas calles que a veces no se puede construir. No hay mucha alternativa y creo que todos nosotros tenemos un granito de responsabilidad también y un deber en contribuir a que las cosas mejoren de cierta manera y como dices tú, qué mejor manera de hacerlo que tú con tu comunidad, con tus vecinos y también hay mucho que se puede hacer en el día a día. No sé, para las personas que, por ejemplo, quieran unirse a este tipo de activismo, le quede sonando el como, yo quisiera como estar más involucrado en el tema de los open streets, de las bicicletas, ¿tú a dónde les aconsejarías ir? Bueno, la organización donde fui por primera vez, Transportation Alternatives, es un muy buen lugar para empezar. Búsquenlo en todas las redes sociales como TA. Riders Alliance es otra organización que se ocupa especialmente con el tema de los buses y que está haciendo un montón de trabajo también con el tema del congestion pricing. Open Plans es otra organización que se dedica a proyectos similares. Y algo personal, North Brooklyn Open Streets, que es la organización donde colaboré, que es totalmente hecha por voluntarios. Si se quieren sumar, sería buenísimo. Pero sí, una vez que empiezan en este mundo, van a ir viendo que hay un montón de lugares para poder colaborar. Me encanta porque además hablamos mucho de la palabra activismo, pero digamos no mencionamos un poco que todo esto es voluntario y el trabajo voluntario a veces resulta uno siendo más retribuido que lo que uno da, ¿no? Es como que la retribución es mucho mayor porque ganas amigos, ganas comunidad, ganas la satisfacción de estar haciendo algo, sea pequeño, sea grande, por el lugar donde vives y eso es muy bonito y quisiera cerrar diciéndote pues que muchas gracias por estar acá con nosotros, por explicarnos este tema y no sé si tienes algo más que agregar. Muchas gracias por invitarme. Realmente aprecio porque no hay mucha información acerca de este tema en español, lo cual falta muchísimo. Así que esto es una gran primer paso para que la gente pueda enterarse de todos estos temas en español. Que creo que esa es como la razón un poco también de este podcast, que ustedes también puedan tener contexto sobre ciertos temas en español y también puedan hacernos preguntas a través de las redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram en re.interpretar. Como siempre, gracias a P&T Knitwear Studios que nos deja utilizar su estudio en el Lower East Side y muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.